Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el cuarto episodio de Lo Mental en la Salud Pública. Hemos estado trabajando la semana pasada todo lo referido a el decálogo de excusas y dos de ellas, la excusa del dinero y la excusa del goteo, la excusa de que debe ir muy de a poquito, paso a paso, cual si fuera Racing Club. Pero ni el Mostaza Merlo dejaría encerrada a las personas mientras ventila su paso a paso. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Hoy nos vamos a dedicar a otro tema. Ese tema tiene una frondosa historia y es la idea según la cual el manicomio es imprescindible. No podemos deshacernos de él porque ocuparía un lugar que no podemos suturar con ninguna otra cosa. Es irreemplazable. Este razonamiento fue muy expuesto por algunos sectores, diríamos nosotros, reaccionarios, otros dirían hiper recontra mega reaccionarios, durante las discusiones en torno a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Una pequeña porción, pero ruidosa, diríamos, tal como hoy podemos escuchar a los antivacuna y en otros momentos a los terraplanistas, y así es como les vamos a llamar. Son los terraplanistas de la salud mental. El terraplanismo en salud mental parte de una idea según la cual siempre en la historia de la humanidad y en todo el planeta y para toda cultura y en todo momento histórico y con cualquier metodología que uno quiera entrarle al problema, siempre fueron necesarios los manicomios. Bueno, como ustedes sabrán, esto ha sido ya refutado en estudios sociohistóricos, sobre todo los estudios de Michel Foucault, quien demostró que algunas de esas variables que habían sido puestas como constantes no eran más que variables circunscriptas. No fue ni en todo momento histórico, ni fue en todas las sociedades, ni son necesarios los manicomios en la nuestra. Tanto es así, y repetimos con esto un primer argumento que ya esbozamos al inicio en el post del decálogo de excusas, ya ahí decíamos, hay 10 provincias de este país que no utilizan el manicomio como forma de atención del padecimiento mental, ni siquiera en los casos más graves. Es cierto que de algunos de ellos se dirá que aún así operan algunos problemas, que hay inconvenientes, que alguno de esos inconvenientes es que algunas personas no reciben la atención que deberían, que otras personas son enviadas a otras provincias. También hay mucha imaginería al respecto de esto, porque por ejemplo se dice que las personas las llevan a provincias donde hay manicomios y cuando uno va a buscar los datos se encuentra con que hay una o dos de toda la provincia, lo cual por un lado asevera el mito, pero por otro lado transforma la excepción en una regla, y ya sabemos que la ciencia no funciona así, no funciona por excepciones. Entonces, volviendo al discurso científico y alejándonos del terraplanismo, vamos a avanzar ahora en este principio según el cual el manicomio supuestamente es imprescindible. Una de las razones por las cuales se piensa que es imprescindible el manicomio es porque habría algún tipo de patología que van a ver rápidamente que nadie puede demostrar cuál de ellas, ni las puede siquiera nombrar. Bueno, habría, como decía, algunas patologías que no se pueden atender bajo otra forma que no sea encerrándolos en un manicomio. Rápidamente, cuando uno llega a esto, yo les recomiendo lo siguiente: pregunten cuál patología y se van a encontrar con que el número de pacientes internados en manicomios con esa patología nunca, pero en ninguna patología, en ninguna de ellas, nunca es más del 10% del total de las personas que están en nuestra sociedad con esa misma patología. Es como si yo dijera que las personas que tienen hepatitis hay que encerrarlas en el hospital público, en el equipo o en donde funcione el servicio de patología, y que las tenemos que encerrar ahí por un tiempo indeterminado hasta que mejoren de su hepatitis, y que ese es el resultado que se le debe dar a todas las personas que tienen hepatitis. Imagínense la cantidad inmensa de personas con problemas hepáticos en nuestro país que no requieren estar, y que si recurriéramos a esa estrategia tendríamos los hospitales totalmente llenos de esta patología y tendríamos cubierto todo el hospital solo con esta patología. Lo mismo ocurre en salud mental. Si uno va, por ejemplo, a un hospital psiquiátrico o a un manicomio, se va a encontrar con que alrededor de la mitad de las personas tienen algún tipo de psicosis. Hay otro sector que tiene personas con adicciones severas y que probablemente también tengan una comorbilidad y tengan patologías asociadas de orden mental, producto en algunos casos de la adicción y en otros casos concomitantes, y en otro caso donde la adicción busca sofrenar, tapar, acallar la patología mental.
por ejemplo las voces, y también tienen otro tipo de patologías luego que van por otros lados y que encierran otras formas de padecimiento que no son estas que nombré. Pero con estas dos que nombré, con toda seguridad, tenemos más de la mitad de la población internada en un manicomio. Ahora bien, en nuestro país hay alrededor de 25.000, 30.000 personas internadas en espacios hospiciales, en hospicios. En estos manicomios, esas personas representan algo así como el 1 o el 2% de las personas que tienen ese padecimiento en nuestro país. ¿Y el resto dónde están? Bueno, efectivamente, usted lo ha dicho, están en la comunidad, solo que se atienden bajo otras formas que no implican el encierro. Lo que nos lleva a pensar, si una persona con esquizofrénica está en el manicomio y otra persona con esquizofrenia está en su casa, ¿qué es lo que hace que esté en el manicomio y no en su casa? La respuesta a esta pregunta es la que destruye el manicomio. En principio, porque el dispositivo manicomial no es un dispositivo atinente o idealmente eficiente, ni concretamente eficiente, para tratar ese cuadro, por ejemplo, la esquizofrenia o la adicción alcohólica grave, como hablé antes. Por supuesto que no es eficiente, pero es un adecuado método para sacar a esa persona de la sociedad. Ahora bien, las otras personas que tienen cuadros análogos, por supuesto en situaciones singulares cada uno y cada una, bajo su situación singular, tienen el mismo cuadro o, si lo quieren, el mismo diagnóstico, lo que lleva a que esa persona esté en el manicomio tiene que ver con un contexto y una situación vincular, contextual, laboral y hasta nutricional, les diría, que lleva a que esté auspiciada porque o bien no tiene abogado defensor, o bien no tiene amigos que le ayuden, o bien su familia no pudo, o pudo durante un tiempo y ya no pudo, o bien aquellos que podían dejaron de estar porque han fallecido, porque se han tenido que dedicar a otras cosas, porque han tenido que viajar, porque perdieron su laburo, por lo que fuere. Pero a todas estas situaciones nosotros le llamamos capacidad vincular, es decir, la persona ha perdido su capacidad vincular, al menos la suficiente como para seguir viviendo en la comunidad. Mientras tuvo esa opción, no necesitó del manicomio, puesto que el manicomio viene a ocupar justamente la falta de anclaje social de la persona y no el tratamiento a su padecimiento. Dicho todo esto, entonces, lo que hace imprescindible al manicomio es la falta de dispositivos sustitutivos. Esto que hablábamos en el anterior episodio. Si los dispositivos sustitutivos hubieran estado eficientes, si hubieran captado a esa persona con una capacidad vincular disminuida, no hubiera sido necesario el manicomio. Y probablemente no hubiera sido necesario aún sin la posibilidad de autonomía por parte de esa persona. Porque justamente cuando a una persona le falta autonomía, lo que tiene que estar ahí es el Estado para brindar los apoyos sociales que configuren un entramado que le permita construir una subsidiaria autonomía, una autonomía asistida. Esa autonomía asistida es la que hace que la persona no termine confinada. Por lo tanto, el confinamiento no obedece, en estos casos, como en cualquiera, no obedece a situaciones que tengan que ver con el diagnóstico patológico de la persona. A nadie lo empuja al manicomio su diagnóstico o su forma de padecer, sino las estrategias de atención para con ese padecimiento. Este asunto lo trabajamos muy bien pormenorizadamente y en varios capítulos en el volumen 1 de Inclusión Mental, cuando nos dedicamos a la epidemiología de la salud mental en Argentina y vemos en qué proporción las patologías que entran al manicomio están en la población general. En ese capítulo en particular, a quienes agradezco, un equipo inmenso y hermoso que supe tener en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en el año 2010, en ese estudio demostramos fehacientemente que ninguna patología interna manicomialmente en forma indefinida a alguien. Lo que la interna es algo externo y por fuera de la patología o del diagnóstico de esa persona. Porque con esa misma patología o diagnóstico, pero en otras circunstancias contextuales y vinculares, menos marginales, más vinculares, con sostenes, esa persona no está padeciendo como paciente social el resto de su vida en un lugar de encierro. Les recomiendo ese capítulo. Aclarada esta circunstancia, y que cualquier persona que trabaja en un manicomio lo puede notar, lo puede saber, puede traernos casos, puede compartirlos, innumerables casos que, si tuvieran solucionado aquello que del contexto les impide estar en sus casas o en otras casas, no estarían ahí. Más allá de esto, esta categoría de la que venimos hablando, que es la de paciente social, que es algo así como justamente viene a ocupar el lugar del terraplanismo, ¿no? El concepto de paciente social es el concepto de que la Tierra es plana, es lo mismo. Ocupa el mismo lugar lógico del razonamiento.
Pero ¿por qué entonces insisten en hablar de paciente social? ¿A quién le conviene la existencia aún hoy de ese artilugio perimido, arqueológico, ya sin necesidad de uso bajo ninguna circunstancia, salvo la del control social real y represivo? ¿A quién le conviene entonces que exista el manicomio? Bueno, en principio vamos a encontrarnos con 4 categorías de agentes que hay que pensarlas como categorías abstractas, aunque quienes trabajan en el ámbito manicomial lo pueden reconocer en personas concretas, lo pueden referenciar en personas concretas. Estas 4 categorías son: 1. Los que no saben. Dicen que el manicomio es necesario, no saben cómo construir dispositivos sustitutivos del manicomio, es decir, los que no pueden concentrarse en la capacidad vincular de la persona y se restringen a la atención de la patología. Cuando la patología cede, porque indefectiblemente si tiene un adecuado tratamiento, sobre todo eso va a ceder, el paciente queda ahí porque ellos ya no tienen más nada que hacer. Dirán que su trabajo es sobre la psicopatología o sobre lo intrapsíquico o sobre lo terraplanista que quieran, pero lo concreto es que la Tierra es cuadrada y que la capacidad vincular queda fuera de ese planeta. Por lo tanto, las personas no volverán, aún asintomáticas, aún habiéndose subsanado ese problema. En segundo lugar, los que experimentan en el manicomio, es decir, los laboratorios medicinales y sus visitadores médicos y sus socios, aquellos que se sirven de esto para ganarse algunos viajes o algunas prebendas o lo que sea, y entonces practican esto que ustedes van a ver como factores o contraindicaciones de tal o cual medicación. Esas contraindicaciones son experimentos que se han hecho. Ahora con las vacunas estamos bastante conocedores de algunos de estos aspectos, lo que se llama fase 3, es decir, la experimentación con seres humanos. ¿De dónde salen las experimentaciones con seres humanos para el caso de los psicofármacos? Usted lo ha dicho, el manicomio. En tercer lugar, los que discriminan, es decir, esto lo vamos a ver en un episodio posterior, pero vayan anticipándose en este aspecto. Tan manicomial es el manicomio como la cultura de la discriminación de la persona con padecimiento mental en el hospital público. Aquellos que discriminan por alguna u otra razón al padecimiento mental del resto de los padecimientos del ser humano. Si el padecimiento es del cuerpo, dirán que le corresponde al hospital público. Si el padecimiento es psíquico o predominantemente psíquico, ya tendríamos entre paréntesis que recordar la teoría de la enfermedad única, nuestro querido Enrique Pillon Rivière, y que por otra parte era psiquiatra, desde la idea de que las patologías que se expresan sintomáticamente con preponderancia mental no deben ser atendidas en el hospital público porque no es para este tipo de patologías, como si se tratara de un extraterrestre. Y además, y entonces, por fuera de la discriminación aparece una cuarta categoría de aquellos que les conviene la existencia del manicomio, y son estas personas que tienen funciones o cargos o puestos en el manicomio, pero no van a laburar al manicomio. Estas personas que pasan un ratito y dejan unas recetas, o pasan un rato y atienden uno o dos, y se van al otro laburo en el que sí laburan como perros, pero que no es el manicomio. A esta cuarta categoría de personas, que son simples corruptos, corrompidos por un sistema que le beneficia que ellos no estén en el manicomio para que no vean lo que ocurre allí, y ellos se benefician teniendo un laburo más, o un laburo de más, si quieren, que es trabajar en un lugar y cobrar además en el otro. Ese otro, en el que cobran pero no laburan, siempre, por regla, es el manicomio. Superadas estas cuatro categorías, es como se construye la base de personas que apoyan la existencia manicomial. Los que apoyan porque no saben qué hacer si no, los que apoyan porque ahí sacan lucro experimental para psicofármacos o para otro tipo de experimentos también. Antes eran las operaciones neuropatológicas y así. Los que se benefician de que las personas vayan a parar a un centro de reclusión, como es el manicomio, porque no los quieren atender en otros espacios cuya función esencial es justamente esa, la de atenderles, y los que se benefician económicamente porque encuentran ahí una especie de beca en el manicomio. Dicho todo esto, entonces vamos a ir dejando este cuarto episodio y les voy a traer como última idea que el tema que hemos usado se llama Grítalo, es de Tears for Fears, y si lo escuchan van a encontrarse con que hay una invitación a romper con el terraplanismo, a gritar la injusticia y a avanzar de lo que nosotros estamos hablando. Nada más que de eso, y es
es que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, que no puede haber salud mental si no se le incluye como componente de la salud, es decir, no hay salud sin salud mental, y que no se puede hablar de salud mental sin hablar de inclusión social. Que sea hasta la próxima entonces, los dejo con esta idea y hasta la próxima.